A continuación se presentará la tarea núcleo por el equipo número 7, integrado por Sofía Geraldine Sotorreyes, Fernando de Jesús Soriano Guardarrama y Esau Luis Nieto. Para la evaluación y el análisis de costo-efectividad consta de varias etapas. Dichas etapas corresponden a las siguientes actividades: definición del problema operativo y de los objetivos, identificación de las soluciones alternativas al problema, identificación y cálculo de los costos de cada alternativa, identificación y cálculo de la efectividad de cada alternativa, análisis de los costos, la efectividad y costo-efectividad de cada alternativa, análisis de sensibilidad. En la primera actividad, que es la definición del problema operativo y de los objetivos, antes de concebir una solución para un problema operativo, el analista y el encargado de la adopción de decisiones deben comprender claramente el problema. El análisis de un problema se inicia, por lo general, con la identificación de una discrepancia entre la situación que debería existir y la situación real. Después, el analista y el encargado de adopción de decisiones tienen que establecer los objetivos. Un especialista en análisis de decisiones explica este proceso de la siguiente manera: una persona tiene que determinar primero sus metas u objetivos para que posteriormente pueda explorar las diversas alternativas o los posibles medios de lograr lo que se desea. Es conveniente determinar las características de la solución deseada en términos cuantitativos. Planteamiento del problema. El aumento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones representa un reto para las instituciones responsables de su atención, al asignarse entre 2 y 3 veces los recursos destinados a la salud. Ante la limitación de recursos, se plantea la necesidad del establecimiento de estrategias eficientes de atención y manejo del paciente con estas características. En economía de la salud, la elección de una modalidad para implantarla como política pública requiere de la evaluación económica, en especial el análisis coste-efectividad, siendo el objetivo evaluar el coste-efectividad de la atención del paciente con diabetes mellitus tipo 2 manejado por el médico familiar versus estrategia educativa. En la segunda etapa, identificación de las soluciones alternativas al problema. En algunos casos, las alternativas que se utilizan en el análisis costo-efectividad son bastante obvias o se pueden identificar con relativa facilidad mediante un examen de las publicaciones sobre el tema o un debate. En otros casos, la identificación de las alternativas puede ser más compleja y es posible que suponga actividades tales como el desarrollo de un consenso grupal, la conducción de un análisis de sistemas o la creación de un modelo matemático. Hoy en día, las estrategias de atención incluyen la consulta del médico familiar y la atención multidisciplinaria, en la cual la educación a la salud se convierte en el eje de acción. En la atención de medicina familiar, el paciente con diabetes mellitus tipo 2 es citado mensualmente. Existen reportes que refieren que aproximadamente el 70% de los pacientes manejan niveles de glucosa superiores a los establecidos como meta. En la estrategia educativa se combinan las acciones de consulta personalizada y sesiones educativas que se desarrollan en un tiempo de 12 meses para que el paciente integre y desarrolle habilidades de autocuidado en el manejo y control de este problema crónico degenerativo. Los reportes refieren que aproximadamente el 58% manejan niveles de glucosa en sangre considerados como normal. En la tercera etapa, identificación y cálculo de los costos de cada alternativa. Antes de que se pueda calcular los costos, el analista y el encargado de adoptar decisiones tienen que determinar qué costos van a calcular. Se sugiere concentrarse solamente en los costos pertinentes a la decisión. Los costos pertinentes son aquellos que dependen de la elección que se haga, dadas las opciones de las cuales se dispone. Una manera de asegurar que se identifiquen todos los costos pertinentes es describir la función de producción de cada alternativa. Sin embargo, la responsabilidad del analista de costos no consiste simplemente en sumar cualquier costo y todos los costos en forma indiscriminada,
sino en identificar y calcular el conjunto de costos que dependen de la decisión o la opción específica que se esté considerando. Para hacerlo, tiene que distinguir los costos pertinentes de los que no lo son. En la etapa 4, identificación y cálculo de la efectividad de cada alternativa. En esta etapa, el analista debe decidir cómo se va a medir el objetivo del análisis costo-efectividad. Este proceso comprende dos etapas relacionadas entre sí. Número 1, la determinación de los criterios sobre resultados que se van a utilizar. Número 2, el desarrollo de las medidas específicas correspondientes a dichos criterios. Para este estudio se conformaron dos grupos de estudio, el primero integrado por pacientes en la estrategia educativa y el segundo en la estrategia de medicina familiar. En la estrategia médico-familiar consiste en atención mensual del médico familiar en el consultorio con una duración de 15 minutos para valorar condición clínica y bioquímica del paciente. En la estrategia educativa, la integración al grupo se da en tres dimensiones: la evaluación por el médico familiar y la enfermera para conocer antecedentes, condición clínica, bioquímica y establecer la meta de control, la evaluación por el psicólogo y trabajadora social con fin motivacional y la integración nutricional. Mensualmente el paciente acude a una sesión educativa de 2 horas y media de duración, con participación del médico familiar, enfermera, trabajadora social, nutrición y familiares. El seguimiento del paciente se realiza durante un año y en cada visita, además de la educación, se evalúa parámetros clínicos y bioquímicos. Al final del año el paciente regresa y continúa en control con el médico familiar. Las variables que son considerables son sociodemográficos, que son edad, sexo, estado civil, escolaridad y ocupación. Las variables en cuanto a salud está el tiempo de diagnóstico, presión arterial sistólica y diastólica. La efectividad se midió a corto plazo utilizando como indicadores bioquímicos. El coste promedio fue estimado en dólar americano y se calculó multiplicando la intensidad de uso por el coste unitario de la atención médica. La intensidad de uso se estimó para un año y se identificó a partir del registro de la atención médica. El coste unitario se identificaron los insumos necesarios para generar una atención médica. Se investigó el gasto anual por insumos, luego se dividió entre el total de días laborables al año y este se dividió entre el total de minutos laborables al día. Posteriormente se determinó el total de minutos invertidos en generar una atención en medicina familiar y laboratorio. La suma de los costes por insumo por atención generó el coste unitario de la atención en el servicio de medicina familiar y de laboratorio. Coste unitario de medicamentos. Se identificó el número de unidades por envase por tipo de medicamento. La división del coste unitario por envase de medicamento entre el número de unidades por envase de medicamento. Coste unitario de la estrategia educativa. Se estimó a partir de la identificación de los insumos utilizados. Se identificó el gasto anual de cada insumo. Se identificó el total de sesiones al año. El coste unitario por sesión se obtuvo con la división por tipo de insumo del gasto anual entre el número de sesiones. Coste efectividad. Se identificó para cada uno de los indicadores bioquímicos y antropométricos considerando la disminución del indicador y el coste. Proyecciones. Proyección del coste por indicador. Se tomó como referencia la medición del indicador bioquímico, se relacionó con el total de unidades modificadas por cada $100 invertidos, se proyectó para cada alternativa el nivel de miligramos por decilitro por cada $100 invertidos. Al comparar la efectividad, el grupo de la intervención educativa obtiene mejores resultados. Sin embargo, la comparación del costo identifica a la estrategia médico-familiar como la menos costosa. En el contexto de la economía de la salud y específicamente en los estudios de costo-efectividad, debemos recordar que la evaluación de la efectividad y del costo no se pueden realizar de manera independiente. La evaluación se ejecuta en un solo momento de manera conjunta. Del mismo modo, de manera paralela, se debe cuestionar la inversión que se realiza por cada paciente, ya que el descenso encontrado en sus niveles de glucosa no es muy significativo. En la etapa 5, análisis de los costos, la efectividad y costo-efectividad de cada alternativa. Después de que se recopilan y tabulan los datos,
Se inicia el análisis de la información con un examen de los costos de cada alternativa. Como a continuación, número 1, comparación de la magnitud de los costos. Número 2, distribución porcentual de las categorías de costo de cada alternativa. Número 3, la diferencia absoluta entre los costos por categoría. Número 4, las diferencias relativas entre las categorías de costo. El análisis del costo total y del costo por categoría ofrece una descripción completa de los costos reales y relativos de cada alternativa y sus componentes. Este tipo de información puede ser muy útil para explicar por qué una alternativa es más o menos costosa que otra y para identificar áreas en las cuales se pueden reducir los costos. El análisis de efectividad también puede incluir el examen de lo siguiente. Número 1, la diferencia de magnitud entre las diversas alternativas. Número 2, las diferencias absolutas entre los resultados. Y número 3, las diferencias relativas entre los resultados. Por último, se puede calcular el coeficiente de costo-efectividad dividiendo el costo total de cada alternativa por sus resultados. Análisis de sensibilidad. Los resultados dependen de la hipótesis empleada para estimar los costos y los resultados. Además, es importante determinar si los cambios en dichas hipótesis modificarán las conclusiones. Shepard y Thompson describen el análisis de sensibilidad como un proceso para modificar deliberadamente los factores inciertos para determinar sus efectos en las normas sobre decisiones. Se identifica la hipótesis significativa y se va modificando. Los resultados también son sometidos a análisis de sensibilidad. Para el manejo médico de la diabetes mellitus tipo 2, los servicios de salud han implementado estrategias de atención. En este estudio, en el contexto de economía de la salud, se presenta el resultado del análisis de la relación coste-efectividad de dos alternativas de atención institucional, resultados útiles en el proceso de temas de decisiones para la correcta asignación de los recursos. Las estrategias de atención propuestas incluyen, además de la atención médico-familiar, estrategias educativas basadas en equipos multidisciplinarios que aprovechen por la educación del paciente en las medidas de prevención y limitación del daño. Y aunque las estrategias educativas de atención médico-familiar tienen diferentes procesos e insumos, el objetivo final es idéntico: el controlar bioquímicamente y clínicamente al paciente diabético. En la evaluación estadística inicial de los parámetros bioquímicos y del tiempo de evolución, se identifican dos grupos homogéneos tanto susceptibles de comparar y se puede interpretar como una fortaleza del trabajo que se complementan con las medidas de efectividad. Al comparar la efectividad en el grupo de la intervención educativa, se obtienen mejores resultados, pero la comparación del coste ubica la estrategia médico-familiar como la menos costosa. En el contexto de la economía de la salud y específicamente en los estudios coste-efectividad, la evaluación de la efectividad y el coste no se puede realizar de manera independiente. La evaluación se efectúa en un solo momento y de manera conjunta. Para ello es útil la información que se presenta, pues la inversión en estrategia educativa tiene mejores resultados en cuanto a miligramos sobre decilitro que la estrategia médico-familiar. No obstante, es importante evaluar si la asignación monetaria corresponde a una asignación eficiente. Cuando se compara la proyección del coste para alcanzar los niveles de control de los indicadores bioquímicos, la estrategia educativa en todos los costes alcanza el control con una menor inversión económica, lo cual reafirma la tendencia ya descrita en el análisis coste-efectividad previo, y con estos resultados no existe duda de que la relación de la estrategia de atención corresponde a una estrategia educativa, que es la que mejor relación coste-efectividad presenta. Como conclusión, podemos obtener que la mejor alternativa es la estrategia educativa. En la diabetes mellitus tipo 2, como objetivo es el control metabólico de la glucosa en la atención médica, lo que va a prevenir una enfermedad crónico-degenerativa. Aparte, es importante la asignación de recursos en esta estrategia y esta debe ser de manera eficiente. El análisis costo-efectividad es una herramienta útil para la adopción de decisiones si se aplica adecuadamente y si se comprenden y aceptan sus limitaciones.